disponemos en esta mañana para leer la palabra del Señor. Hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, y te pedimos que nos dé la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado desarrollando una serie titulada Necesito cambiar. Y hemos mirado en las primeras predicaciones, en los primeros sermones, las diferentes mentiras que el mundo nos ha hecho creer para que nosotros busquemos el cambio. Miramos nosotros algunas filosofías humanistas, hablamos también de los disfraces que muchos cristianos se colocan para buscar un cambio o para aparentar un cambio, y miramos también la mentira que hay en las psicoterapias como un método para buscar un cambio verdadero. Y en esta mañana quiero predicarles, quiero compartir con todos ustedes un mensaje que he titulado La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Aquí el Señor Jesús nos habla de una verdad que nos hace libres, de una verdad que nosotros debemos saber para que podamos ser libres. La pregunta es: ¿cuál es la verdad que nos hará libres? ¿Cuál es esa verdad que aquí Jesús nos habla, la cual nos hará libres? ¿Y libres de qué? ¿Acaso es mi verdad a la que se refiere el Señor? ¿O tu verdad? ¿O es la verdad que tú me puedes decir? ¿O la verdad que nosotros podemos buscar juntos o descubrir juntos? ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? ¿Y libres de qué? Es una pregunta que en esta mañana queremos responder con ayuda del Espíritu Santo, utilizando la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que entender y comprender que nosotros vivimos en una sociedad posmodernista en donde la gente pregunta así como Pilato a Jesús: ¿cuál es la verdad? Y cada quien anda buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cada quien tiene su verdad, y vivimos dentro de una sociedad donde cada quien tiene su propia verdad, y la verdad es algo relativo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tú respetas lo que yo pienso, yo respeto lo que tú piensas, y cada quien vive según lo que cree que es verdad. Y eso se llama relativismo. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, nosotros nos encontramos con una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta, esta verdad que no gira en un relativismo, es la verdad que Dios nos da. Y es la verdad que nosotros tenemos que buscar, hermanos.
Debemos entender nosotros que en el principio de todo, de la creación, cuando Adán y Eva fue creado, todo era verdad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso al hombre en el jardín del Edén, todo era verdad. Adán y Eva vivían en comunión perfecta con Dios y todo lo que se hablaba era, ¿qué cosa? La verdad. Todo era verdad. Dios instruyó a Adán en lo que tenía que hacer en Génesis capítulo 1. Y asimismo, Adán instruye a su mujer, transmitiendo esos mandamientos de Dios a su mujer. Y todo esto que Adán y Eva recibieron como instrucción en el jardín del Edén era la verdad. Todo era verdad, hasta que no entró la voz de la serpiente, la voz de Satanás, que empezó a tergiversar la verdad. Con que Dios os ha dicho, dijo la serpiente, Génesis capítulo 3, que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Mire cómo el diablo empezó a tergiversar la verdad, porque esa no era la verdad. La verdad es que el hombre podía comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y empezó Satanás a conversar con la mujer y a meter la mentira, porque el originador de la mentira, el padre de mentiras, es Satanás. Juan 8:44. Él es el padre de mentiras. De Satanás surgen todas las mentiras. Y el propósito del diablo es tergiversar la verdad de Dios. Él te dice algo de verdad, pero ahí va leudado con la mentira. Ahí va el veneno. Y eso fue lo que el diablo hizo con Eva. Y Eva, ya con ese veneno que recibió de la serpiente, con ese engaño, con esa mentira, va donde su esposo, Adán, y también cae en la mentira. Y entonces, desde ese momento, el ser humano prefiere las mentiras del diablo a la verdad de Dios. Es más fácil que la gente crea la mentira que la verdad, porque la verdad es algo que muchas veces nos ofende, muchas veces va en contra de nuestros pensamientos y no queremos aceptar. Aceptamos más la mentira del diablo que la verdad de Dios, hermanos. Adán y Eva, una vez que ellos pecaron, se sintieron manchados, se sintieron avergonzados, humillados, sucios por el pecado, se sintieron lejanos a Dios. Se avergonzaron el uno del otro, de su desnudez, y cuando el Señor viene a hablar con ellos, ¿qué hace Adán y Eva? Se escondieron. No solamente se avergonzaron el uno y el otro de su desnudez, sino que se escondieron de Dios. Es decir, el pecado, el engaño, hace de que nosotros nos avergoncemos los unos de los otros y que nos escondamos de Dios, que nos alejemos de Dios, que nos apartemos de Dios, como hizo Adán y Eva, colocándose hojas de higuera, avergonzados de su desnudez y de la presencia del Señor. Con el pecado, hermanos, aparece todo el problema de la raza humana. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que entró
además de la vergüenza de la desnudez, fue el temor. Ellos sintieron miedo, ellos sintieron vergüenza. Y ahí aparecen todos los problemas del ser humano. El problema del ser humano es el pecado del hombre. Nuestra lejanía con Dios. Ese es el problema del hombre. El pecado, nuestra lejanía con Dios. Nuestro problema, hermanos, no es mental. No es lo que el mundo llama problemas mentales, psicológicos. El problema del ser humano se llama pecado. De ahí provienen los temores, los miedos, las ansiedades, las tristezas. De ahí proviene todo, del pecado. El problema no es mental. El problema no son las circunstancias. El problema no es nuestro pasado, como hablábamos, o no es nuestra baja autoestima. El problema, repito, es nuestro pecado que nos hace vivir lejos de Dios, lejos de Él, una vida miserable. Y todo lo que el hombre llama problemas mentales, nosotros le llamamos pecado. Por eso el mensaje del Evangelio de Cristo es: ven a la cruz, arrepiéntete y cree en el Señor. Si el hombre no se arrepiente, no reconoce que es pecador, que es esclavo del pecado y que va rumbo al infierno, si el hombre no reconoce eso y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, como Mesías, no hay ninguna esperanza para el hombre. Es necesario que el hombre reconozca su condición de pecador y que necesita un Salvador, porque de lo contrario va rumbo directamente al infierno. A veces, hermanos, nosotros queremos creer que todo anda bien en nuestra vida. No, mi vida está bien, así como voy. Todo anda bien. No hay nada malo, yo voy bien, mi vida está bien. Y tú conoces tu vida, hermano y hermana que me escuchan, tú conoces tu vida y tú sabes que no anda bien tu vida. No te engañes. Queremos a veces nosotros creer que las cosas van a mejorar y ponemos nuestra confianza en los hombres, por ejemplo, en las religiones, en la política, en un partido político, en un hombre que gobierne bien, y queremos creer que el pecado no nos encadena, que somos libres, que yo controlo, yo domino, que yo puedo llevar mi propia vida, que yo sé lo que hago, y queremos creer que después de esta vida viene algo mejor para todos. Y que todos al morir vamos al infierno y que Dios nos va a recibir a todos, hermanos. Pero todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y el hombre camina desde hace 6,000 años engañado. La humanidad es como el Titanic, hermanos, que sigue en fiesta y no saben que se está hundiendo. El mundo cada vez se está hundiendo más y más. Pero el ser humano, ¿qué hace? Jijiji, jajaja, riéndose. Fiesta va, fiesta viene. Nada está pasando. Mi vida está bien. Cuando sus propias vidas y el mismo mundo se está hundiendo, hermanos. Cada vez nos hundimos más. Esta sociedad se corrompe más moralmente. Cada vez los gobiernos son peores. Cada vez va a haber más caos, más problemas.
Y la solución no está en ningún hombre, porque en el hombre no hay salvación. Dice la palabra de Dios, la salvación viene de Dios. Por eso nosotros como iglesia no podemos nosotros estar poniendo nuestra mirada aquí abajo, ni esperando que esto mejore, ni buscando que las cosas mejoren por un hombre, un gobernante o porque algo ocurra aquí abajo. No. Esto va a ir de mal en peor. Pero la promesa es que Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia, a sacarnos y a rescatarnos de lo que va a venir sobre este mundo. Porque lo que viene sobre este mundo prontamente, estamos hablando de unos años, va a ser terrible. El juicio de Dios sobre Israel, que no ha querido creer en el Mesías como nación, y sobre todo el mundo, va a ser algo tan terrible, hermanos, que ningún cineasta, ningún libretista en Hollywood se ha podido imaginar. ¿Usted ha mirado esa película del 2012? ¿Sí? Lo que describe Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 19, es peor, es más terrible. Algo similar presentan en el 2012, pero lo que viene es terrible. Pero la gente sigue engañada, hermano, en sus inmoralidades, creyendo que todo está bien y todo no está bien. Las cosas están mal y van empeorando. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos ahora más que nunca que agarrarnos fuerte de nuestro Señor, que seguir caminando con Él, de su mano, y entender que el mundo anda en la mentira, pero usted y yo no podemos andar en la mentira. Por eso miramos las mentiras en las primeras 4 predicaciones, todas las mentiras que el mundo nos ha dicho, hasta la misma psicología, todas esas mentiras, para ir quitando eso, porque usted y yo no podemos seguir andando en esas mentiras, y empezar a conocer la verdad de Dios. Esa verdad que dice en este pasaje que nos hará libres, hermanos. La gente, hermano, no sabe que es esclava del pecado, por ejemplo, que andan engañados. La gente no sabe. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La verdad es que el ser humano es esclavo desde que nace en cautiverio. El hombre vive pensando que es libre, pero la cruda realidad es que el hombre es esclavo de su pecado y necesita un redentor. Necesita un Mesías, a Jesucristo. Hermanos, el hombre necesita escuchar la verdad, y esa verdad proviene de Dios. No proviene de nosotros, no proviene de la sociedad humana, no proviene de mí ni de ti, proviene de Dios. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar esa verdad que proviene de Dios? Miremos este pasaje, lo que dijo el Señor en Juan 8:31. Aquí el Señor Jesús está ante sus discípulos y ante mucha gente que le debatía a Él, que lo acusaban, que lo atacaban, que trataban de poner una zancadilla al Señor Jesús para tener de qué acusar al Señor. Pero el Señor, como es Dios, Él sabía las intenciones del corazón de ellos. Cada vez que el Señor les hablaba, les decía, los dejaba sin palabras, totalmente sorprendido. Entonces Él aquí está hablando con la gente, con sus discípulos,
Y empieza a decirle aquí a estas personas, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Se estaba dirigiendo a aquellos que habían creído en Él, porque no todos los que seguían a Cristo habían creído en Él. La mayoría que seguían a Cristo le seguían por las señales que Él hacía, por los milagros que Él hacía. Y no es muy diferente hoy en día, en que muchas iglesias se llenan buscando un milagro. Y cuando ponen así noches de gloria o noches de milagros, ahí está la gente, ¿cierto? Buscando al Señor, siguiendo al Señor, pero no por lo que Él es, no porque Él es el Mesías, sino buscándolo como un simple sanador, como ese Dios bombero que viene a apagar tus incendios. Y así nosotros no podemos ver al Señor. Si tú eres un verdadero cristiano, tú no vas a ver a Cristo como un psicólogo, como alguien que viene a curar tus heridas del alma, o ver a Jesús como un sanador, alguien que puede solucionar mis problemas. No, tú tienes que mirar a Jesús como el Mesías, como el Señor, a quien tú debes seguir a costa de tu propia vida. Porque el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Entonces aquí Jesús se dirige a los que habían creído en Él. A los que no habían creído en Él, esas masas, esas multitudes, esos les habían ido dejando al Señor. Pero habían ahí infiltrados que no creían en Él, pero Él se dirigía a quienes, a los que habían creído en Él. Él siempre va a hablar a aquellos que creen en Él. A los que no creen en Él ya están condenados, como dice Juan 3:18. Entonces Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas de las personas que seguían a Cristo no permanecían en la palabra de Dios. No permanecían. Muchos no permanecieron en su palabra. Al principio le seguían y escuchaban lo que el Señor predicaba y le seguían, pero no permanecieron en su palabra porque le dejaron después. Un verdadero discípulo es el que permanece en la palabra, aquel que sigue al buen pastor, al maestro. Ese es un verdadero discípulo, el que está ahí aprendiendo día y noche, poniendo por obra la palabra del Señor, permaneciendo en sus palabras. ¿Qué significa permanecer en sus palabras? Que usted, a pesar de que pasa el tiempo, usted sigue creyendo, sigue practicando su palabra, pese a las dificultades, usted sigue creyendo y permanece. Ese es un verdadero discípulo. Y dice algo muy importante en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él está aquí hablando de permanecer en su palabra, pero luego, inmediatamente en el versículo 32, él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué verdad se está refiriendo? ¿De qué está hablando el Señor Jesús en el versículo 31? De permanecer en la palabra. Es decir, el Señor se estaba refiriendo a qué en el versículo 32, cuando se refiere a la verdad. Díganme ustedes. En la palabra. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Hermano, la verdad está en este libro. Y este libro tiene el poder de hacernos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de nuestra vana manera de vivir.
libres de la mentira y del pecado que reina en este mundo y en cada ser humano que no ha creído en el Señor Jesucristo. El Señor vino no solamente a darnos vida eterna para que vayamos al cielo, Él nos vino a ser libres para que vivamos aquí en la tierra una vida agradable a Él. Cristo no nos vino simplemente a enseñar su palabra, enseñarnos al Padre, enseñarnos su palabra para que fuésemos al cielo. Él también nos enseñó al Padre y su palabra para que aquí en la tierra podamos vivir una vida libre, libre del pecado, libre de tanto engaño, hermanos. ¿Cuántas cosas no andan diciendo por ahí? Hermanos, hoy en día, por ejemplo, los temas del aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Un cristiano debe saber lo que dice la Biblia sobre el aborto. ¿Es legítimo el aborto? En uno de los salmos, el rey David escribió: mi embrión vieron tus ojos. Desde que una criatura es un embrión, ¿qué significa eso? Desde que el espermatozoide del papá y el óvulo de la mamá se unen formando un cigoto y formando un embrión, desde ahí ya es un ser humano. Pero ¿qué dice muchos de estos posmodernistas, globalistas, liberales que andan por ahí? No, eso es un conjunto de células, eso no es un ser vivo. No, ya es un ser vivo. La Biblia lo enseña. Pero el hombre ha querido ser Dios y ha dicho no. ¿Por qué? Sí se puede abortar. En el tema de LGTBIQ y todas las letras, hermano, la ideología de género, eso es satánico, ataca a la familia. Pero la gente cree esas mentiras, que alguien puede escoger su sexo, cuando sus propios genes dicen: si es XX es una mujer, si es XY un hombre. Pero el hombre ha querido ser Dios y dice: aunque yo sea XY, yo soy XX, soy mujer. No, la misma naturaleza, tu mismo genes te está diciendo que eres hombre. Si eres hombre, eres hombre. Si eres mujer, eres mujer. Pero ahí está el ser humano con sus ideologías. Hay tanta falsedad, tantas mentiras, hermanos. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que tú necesitas para cambiar es la palabra de Dios, en primer lugar. Meditar en la palabra, crecer en la palabra. Tú no necesitas complementarla con psicoterapias del mundo, con tu opinión personal o con la opinión de alguien o de otra persona o con nuevas revelaciones. Tú lo que necesitas es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, y es suficiente y todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, la verdad, que tiene el poder de hacernos libres, hermanos, libres. Porque la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para aquello que se propone. ¿Y qué es lo que se propone la palabra del Señor? Hacer el hombre perfecto. Leamos lo que dice el Salmo 19, versículo 7. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Salmo 19, versículo 7. Olivardo nos ayuda. Salmo 19, 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos los justos, deseables, Son más que el oro. son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, O sea, yo le digo la verdad. y que la destila del panal. Hermanos, cuando la Biblia habla de la ley de Jehová, del testimonio de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios de Jehová, se está refiriendo a la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice ahí que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios no tiene equivocación ni contradicciones, como algunos dicen. La verdad de Dios es perfecta. Es perfecta, hermano. No hay error. Porque la palabra de Dios viene de un Dios que es perfecto. Y si Dios es perfecto, su palabra es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es el único que puede transformar el alma de una persona. No son las psicoterapias, como hablábamos hace 8 días. El testimonio de Jehová es fiel. Es decir, hermanos, que lo que dice la Biblia es verdadero y no falla. Si la Biblia dice que Jehová es tu pastor, así es. Porque la palabra de Dios es fiel. No va a fallar. Que hace sabio al sencillo. Usted pudo haber hecho hasta la primaria, pero si usted es un hombre o una mujer que estudia la Biblia y la pone por obra, usted es más sabio que cualquier sabio en el mundo. Amén. Por eso estudia la Biblia y póngala por obra. Pídale al Señor esa sabiduría para que pueda poner por obra la palabra del Señor, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, no hay ninguna torcedura, no hay nada chueco en la palabra del Señor, que alegran el corazón. Hermanos, si usted quiere vivir alegre, contento, viva en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae gozo, contentamiento a nuestra alma. Así estés pasando las pruebas más difíciles, en la palabra del Señor tú vas a encontrar contentamiento, porque ahí hay promesas de Dios para ti, que te dan esperanza, que nos dan esperanza. Y dice también, el precepto de Jehová es puro, no hay nada impuro en la palabra de Dios, que alumbra los ojos, nos hace ver las cosas como son en realidad. ¿Cómo conoces tú lo falso? Conociendo lo verdadero. ¿Cómo conoces que un billete es falso? Cuando conoces el billete verdadero. Por eso debemos conocer la palabra de Dios, que es verdad, para saber lo que es mentira. Mucha gente anda en la mentira porque no conoce la verdad. Por eso que cuando conocemos la verdad nos hace libres. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, todo va a pasar. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los juicios son verdad, todos justos, los juicios de Jehová. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Este libro, estas palabras deben ser deseables para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos hacen bien. Usted debe desear la palabra de Dios si es que realmente tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Desea este libro. Esto trae bienestar para su alma. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Usted tiene que desear más que el oro, y que el oro refinado, la palabra del Señor. Y dulces más que la miel, así es la palabra, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, cuando guardamos sus preceptos, sus mandamientos, hermanos, hay grande galardón. Hay premio.
Cuando usted anda en los principios bíblicos, cuando usted anda en la palabra del Señor, cuando usted obedece, mire, usted va a recibir galardones de parte de Dios. No porque yo lo diga, es porque lo dice la Biblia. Guardemos su palabra. No en nuestras fuerzas, hermanos, sino con la gracia de Dios. Pídale la ayuda al Señor y usted va a poder guardar la palabra de Dios, obedecer. Sabemos que no es fácil por nuestra condición pecaminosa, pero Dios, gracias a Él que envió a su Hijo en esa cruz, porque aunque no podemos en nuestra condición de pecado cumplir la ley, Él la cumplió por nosotros para que ahora vayamos a esa cruz, reconozcamos que no podemos cumplirla, reconozcamos nuestros pecados y para que ahora en comunión con Él podamos ir caminando en esas sendas que son agradables al Señor. Entonces, ahí es muy claro en el Salmo 19 que la palabra de Dios es suficiente para el hombre, para el alma del hombre, y lo hace perfecto. Lo que la Biblia dice de sí misma, la Biblia trae todo lo que nosotros necesitamos, la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién me ayuda con ese versículo? A ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? Está aquí hablando de la Biblia hablando de sí misma. Toda la escritura, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada en el original, porque eso fue escrito en griego, significa que la palabra de Dios fue soplada por Dios. Dios hizo esto. Lo que hizo con Adán y Eva. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra? ¿Qué hizo con Adán? Sopló. Esa misma palabra que utiliza allá en el Génesis de soplar el espíritu para que fuéramos un alma viviente, eso fue lo que hizo Dios con la palabra. Él la sopló a esos hombres que la escribieron, la sopló. Estos hombres la escribieron, y esta palabra que ha sido dada por Dios a los hombres es útil para enseñarnos, para decirnos lo que es, para mostrarnos el camino. Y no solamente para eso, sino para redarguir, es decir, si te has salido del camino, te hace volver al camino. Para corregir, te dice cómo volver al camino si te has extraviado. Para instruir en justicia, te dice lo que es justo y lo que no es justo. Eso hace la palabra del Señor. Y en el versículo 17 dice para hacer perfecto al hombre. ¿Cuál es la finalidad de la palabra del Señor? Hacernos perfectos, es decir, hacernos maduros, cada vez más y más semejantes a Cristo, hermanos. La palabra de Dios nos ha sido dada, hermanos, no solamente para ir al cielo, sino para vivir en la tierra como Dios quiere que tú vivas. Todo lo que tú necesitas lo tienes en la palabra. La gran pregunta que hoy podemos hacernos, hermanos, no es si la palabra es suficiente, porque algunos discuten eso. No, la palabra no es suficiente, tiene que haber otras cosas. La pregunta no es si la palabra es suficiente, sino es si tú estás lo suficientemente cerca a la palabra. Si tú estás viviendo en la palabra.
Dicen los nutricionistas que nosotros somos lo que comemos. ¿Se han escuchado? Yo les decía hace un tiempo atrás que si usted comía zanahoria mucho tiempo, se iba a poner naranjado, porque somos lo que comemos. Los mismos nutricionistas lo dicen. Así es en lo espiritual, hermanos. Aquello que le das de comer a tu corazón, así va a ser tu vida. La pregunta es, ¿qué estás tú dándole a tu alma, a tu espíritu? ¿Qué le estás dando de comer? ¿Es la palabra? Es por eso que hoy el Señor nos exhorta y nos dice que debemos acercarnos a la palabra, porque ella es la que nos transforma de dentro hacia afuera. Si usted quiere que su vida cambie, vaya a la palabra. Ahí usted va a cambiar. No sé cómo vaya a la palabra. Léala, medítala, practícala. Porque ella tiene el poder de hacerte más y más parecido a Jesús. Y en la medida en que más y más te parezcas a Jesús, tú vas a ser una persona diferente y tu vida va a cambiar, hermano. Es la palabra. Eso significa que la palabra te hace más perfecto y preparado para toda buena obra. Si quieres saber, hermanos, cómo educar a tus hijos, la palabra. Si quieres ser un buen esposo, la palabra. Si quieres cobrar ánimo en los días tristes, la palabra. Si quieres ser agradecido en la escasez, la palabra. Si quieres encontrar paz en medio de la ansiedad, la palabra. Si quieres vivir esta vida agradecido con Dios, la palabra. Si quieres luchar contra la tentación, la palabra. Si quieres aprender a perdonar y hacer desaparecer de tu vida el rencor, la palabra. Eso es lo que tú necesitas. Nada más, hermanos. Y es lo que tenemos nosotros que entender, hermano. ¿Tú quieres cambiar? Ve a la palabra. Es la única que tiene el poder para cambiarnos. Ahora veamos 3 puntos para que sea suficiente la palabra en tu vida. Vamos a ver 3 puntos para que la palabra de Dios sea suficiente en tu vida, para que la palabra de Dios transforme verdaderamente tu vida. En primer lugar, cuando leas la Biblia, debes saber que no estás enfrente de cualquier libro. No estás enfrente de ninguna enciclopedia ni de ningún diccionario. Es la palabra de Dios la que tiene ahí al frente y puede transformar tu vida. Debes entender que es la palabra de Dios. Y cuando tú te expones a esta palabra, tú te estás exponiendo al mismo Dios, al mismo poder de Dios transformador. La palabra de Dios no es como una enciclopedia. Tú no la puedes leer como cualquier otro libro como para llenarte de una información simplemente. Porque hay uno que lee la Biblia para llenarse de conocimiento nomás. No sirve así. La Biblia tienes que llevarla al corazón y ponerla por obra si quieres que la palabra sea efectiva. La Biblia no es para llenarme de conocimiento. Mire, yo conozco ateos que saben de historia, han leído históricamente la Biblia, saben de muchas cosas, son ateos y sus vidas son miserables. ¿De qué les sirve tener tanto conocimiento? Aún hay personas que dicen ser cristianas y se conocen de tapa a tapa la Biblia, pero ¿de qué les aprovecha si siguen en sus odios, en sus rencores, en sus chismes? Hermanos, tú debes entender que la Biblia es la palabra de Dios y te ha sido dada para que la vivas. Y no es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto vives de ella. En segundo lugar, para que la palabra sea provechosa y suficiente en tu vida,
Pídele sabiduría al Señor para aplicar los principios generales a situaciones concretas en la vida. Pídele sabiduría al Señor para poder aplicar la palabra. ¿Qué es la sabiduría? ¿La sabiduría acaso es saber mucho? No. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad que Dios da a alguien para que pueda aplicar bien lo que sabe. Cuando una persona es sabia, cuando sabe aplicar lo que sabe. Cuando tú eres un hombre que conoce la palabra y la sabes aplicar a tu vida, entonces eres una persona sabia. Por ejemplo, si un padre tiene un hijo rebelde y el padre ha leído la Biblia y el hijo no le hace caso, no llega a las 9 de la noche como el papá le dice, sino a las horas de la madrugada, y el papá no sabe qué hacer y conoce la Biblia. ¿Qué tiene que hacer ese padre con su hijo? Saber aplicar la palabra. Porque la palabra tiene principios generales para poderla aplicar en situaciones concretas en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Colosenses: no provoques a ira a tus hijos. Entonces, el padre tiene que tener la sabiduría de ir con el hijo y amonestarle con sabiduría, con amor, hacerle entender las cosas para que este hijo pueda corregir. Lo mismo para el hijo. ¿Qué dice la palabra para los hijos? Obedezcan a sus padres. Y estas cosas, para poderlas hacer, uno necesita sabiduría. La Biblia nos ofrece un marco general de todas las cosas, pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de cómo aplicar la Biblia, porque la Biblia no te va a decir qué hacer con tu hijo específicamente cuando se va a una discoteca a las 3 de la mañana regresa, pero sí te da un conocimiento general. No provoques esa ira, tienes que saber instruirlo en justicia, en amor, y así funciona la Biblia. Entonces pídele sabiduría a Dios para que puedas aplicar la Biblia a tu vida. Pídele sabiduría. Dios le dio sabiduría a un hombre llamado Salomón, que ha sido el hombre más sabio sobre esta tierra, desde luego después de Cristo. Ese hombre tenía mucha sabiduría. Sin embargo, cayó en error por dejarse llevar por sus pasiones y deseos. En tercer lugar, mire, no solamente debes saber que la Biblia es un libro que viene de Dios, que es la palabra de Dios. No solamente tienes que pedirle sabiduría al Señor para saberla aplicar, sino que también, en tercer lugar, pídele sabiduría al Señor para aprender de las historias que nos ha dejado las Escrituras. Si tú eres una persona muy atribulada, que ha pasado pruebas difíciles, ve y lee la historia de José, por ejemplo, que fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto, fue llevado a la cárcel por calumnia, fue una persona muy atribulada, pero que a pesar de ello se mantuvo fiel al Señor. Ve esa historia, léela y aprende si estás pasando momentos difíciles. Si eres una persona que ha pasado tragedias y cosas duras y no has entendido por qué es que Dios ha permitido eso, lee la historia de Job. Lee a Job, que era un hombre justo a los ojos de Dios, pero sin embargo Dios permitió situaciones muy duras. Pídele al Señor sabiduría para poder entender las historias que están en la Biblia, que están ahí para darnos enseñanzas. Hermano, conoce bien la Biblia,
la Biblia, vívela, porque es una fuente de verdad inagotable. Y es lo que tú necesitas, hermano. La gran pregunta es, ¿qué mentiras crees? Porque la palabra es verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Pero ¿qué mentiras estás creyendo? ¿Qué mentiras tienes tú que quitar de tu mente? Que el mundo te ha metido. Y que traen a tu vida angustia, ansiedad, abatimiento, tristeza, frustración. ¿Qué mentira estás creyendo? ¿Qué está pasando dentro de tu corazón? Trae la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón, porque te va a dar la luz que tú necesitas y te va a dar la verdad que tú necesitas para ser libre y tu vida pueda cambiar. Quiero en esta mañana, ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, también compartir 3 grandes verdades en la palabra y que son transformadoras para nosotros y que nos hablan directamente al corazón. 3 grandes verdades que están en la palabra, que van a transformar tu vida si realmente tú las recibes en tu corazón y las crees. La primera verdad es que Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el control de todo. Si las cosas a ti no te salen bien, por ejemplo, ay no se me dio este trabajo, no pude viajar hoy, mira esta lluvia, mira lo que pasó en mi familia. Recuerda siempre que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios gobierna. Y si Dios permite algunas situaciones es por algo. No se amargue la vida. Si estás pasando pruebas, dificultades, no se desespere, no se amargue tu corazón. Entiende que Dios es soberano y que Dios gobierna. Que Dios está al control de tu vida y que esa situación que parece que está fuera de tu control, Dios tiene control de ella. Y que Dios va a utilizar esa situación de alguna manera para enseñarte algo. Dios es soberano. No se desespere, no se afane. Si usted no ha podido lograr muchas cosas, yo quisiera que esta iglesia se llenara. Esta iglesia, ¿sí? ¿Qué hace uno? Señor, coloco en tus manos esta iglesia. Toca el corazón de la gente. Sigue uno predicando. Sigue uno compartiendo. Llamando a las personas. Visitando a las personas. Y yo descanso en la soberanía del Señor. El Señor sabe lo que está haciendo. No sé. Yo descanso en eso. Usted puede estar pasando situaciones donde puede sentir cierta impotencia y no cambia. Entienda, Dios es soberano. Si no cambia, usted siga fiel al Señor, siga perseverando en Él, creyendo en Él, que las cosas un día van a cambiar. Un día. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. ¿Cuándo esta iglesia va a crecer como una espera? No sabemos. Sigamos trabajando, sigamos creyendo, haciendo bien las cosas. Un día va a crecer. Sigamos creyendo. Dios es soberano. Dios está en control de cada cosa. Decía Don Quijote, ahí en el libro Don Quijote de la Mancha, lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra aquí: una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad del Señor. La Biblia dice que un pajarito no cae al piso sin la voluntad del Señor. Que Dios tiene el control de todo. No se preocupe. Dios es soberano. Cuando estén las cosas difíciles en tu vida, mira hacia arriba, al cielo donde está sentado el Señor, y di: todavía el Señor gobierna. Él tiene el control de todo. No se preocupe. Siga creyendo que Dios sabe lo que hace.
Dos, otra cosa que tú tienes que saber, otra verdad que tú tienes que saber que transformará tu vida, es que Dios es glorioso. Él es grande, su gloria, su poder. Él es majestuoso. Tienen que entender que el único grande y glorioso es Dios. Que usted y yo no somos grandes. Porque muchos creen, hermanos, que están obsesionados en reclamar gloria para sí mismos como si fueran alguien. Y se han creído la mentira de la serpiente, que somos dioses. No, el único grande y poderoso es Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, ahora lo hacemos para la gloria del Señor. A Él sea toda la gloria y la honra para siempre. Usted y yo no somos grandes. Aquí no hay ningún grande. El único grande es el Señor. Y todo lo que haces no es para tu gloria. Todo lo que haces debe ser para gloria del Señor. Importante eso. 3, otra verdad, Dios es bueno. No solamente Dios, como decíamos, es soberano, no solamente Dios es glorioso, es grande, sino que también Dios es bueno. Y como Él es bueno, hermanos, entonces nosotros debemos estar con mucha paz en nuestro corazón, porque Dios es bueno. Pero el problema es que muchas veces nosotros buscamos cosas buenas y nos aferramos a cosas buenas y buscamos cosas buenas y nos obsesionamos por cosas buenas. Estamos diciendo con eso, hermanos, que Dios es bueno, pero no tanto. Cuando usted se aferra y busca tanto las cosas buenas de la vida, usted le está diciendo a Dios, tú eres bueno, pero no lo suficiente. Pero tú debes entender en esta mañana que Dios es bueno y todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Tú no debes aferrarte a más otra cosa que a Él, porque Él es bueno. Si eres de Cristo, lo terrenal, hermanos, no te va a satisfacer. Lo terrenal no te va a satisfacer. Lo único que te va a satisfacer es Dios, porque Él es bueno. Si los deseos de este mundo tú los buscas con tanto ahínco, estás diciéndole a Dios, tú no eres lo suficientemente bueno. Hay otras cosas mejores que tú. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a entender y a creer que Dios es suficiente para tu vida y que fuimos creados para encontrar nuestra dicha en Dios, en Cristo Jesús. Pero si tú dices, por ejemplo, dame esto o me muero, Señor, o me das esto o me muero, entonces estás tú diciendo al Señor que hay algo más grande que Él en tu vida. Y no debe haber algo más grande que Él en tu vida. Solo Dios, hermanos. Tú debes vivir por Él y para Él. Entonces, Dios es soberano. Dios está al control de todas las cosas. Dios es glorioso. Solo Él merece ser adorado. Dios es bueno. Si lo tienes a Él, hermano, lo tienes todo, aunque no tuvieras nada más. Si lo tienes a Él, ya lo tienes a Él con toda su bondad, y es todo lo que nosotros, hermanos, necesitamos. Vivamos satisfechos en Dios, teniéndole a Él en nuestras vidas, como el centro de nuestras vidas. Un ejemplo, y con esto termino, la samaritana. Esta mujer había tenido ya 5 maridos, y con el que vivía no era su marido. Es decir, era una mujer insatisfecha que andaba buscando llenar su vacío en el amor de los hombres.
hasta que se encontró con el más hermoso de los hijos de los hombres, con Jesús. Y Jesús le habla a esta mujer de un agua que si la tomara, esa agua, nunca más tendría sed. Y esa agua que Jesús le estaba ofreciendo era su Santo Espíritu. Y cuando esta mujer fue tocada por el Espíritu de Dios y fue llena por el Espíritu de Dios, tomó de esa agua, ¿qué hizo esta mujer? Salió enseguida a testificar que había encontrado al Mesías, y la vida de esta mujer cambió. Porque lo único que realmente puede llenar nuestras vidas y cambiar nuestras vidas es Jesucristo, quien nos da a beber de esas aguas de su Espíritu. Hermano, beba de esas aguas, busque su presencia, busque su palabra, que es verdad, y su vida va a cambiar. Lea la Biblia, léala. ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en tantas cosas que nos distraen, y no nos dedicamos a buscar estas palabras que son vida, que son verdad? Hermano, puede llenar tu alma. El Espíritu de Dios puede transformar tu alma. Pero a lo que debemos darle importancia, no le damos importancia. Más fácil es creer la mentira y echar a un lado la verdad de Dios, pero no debe ser así, hermanos. Busquemos cada día más y más su palabra, porque su palabra, dice Hebreos 4:12, mire lo que hace la palabra del Señor, y ahí terminamos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva. Cuando tú vienes a este libro, tú no te estás exponiendo a una palabra muerta que no transforma. Todos los demás libros de la literatura son palabras muertas, no transforman la vida del ser humano. La única palabra que es viva y eficaz, o sea, que cumple el propósito por el cual es enviada, es la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, va a empezar a cortar muchas cosas dentro de ti. Te va a atravesar y a veces te va a doler. La verdad va a entrar, la palabra de Dios va a entrar y va a cortar. Y va a llegar hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu. Imagina, va a llegar a lo más profundo de tu ser, a tu ser interior. Las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Te va a mostrar cuáles son tus pensamientos y lo que hay en tu corazón, porque la Biblia tiene ese poder de mostrarte tal cual como tú eres. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz, hermanos. Estudiemos la Biblia. Por eso les digo, vengan a los discipulados. Los grupos de oración, participen. Ahí también hay palabra de Dios. Oramos unos por otros. Eso nos va a ayudar mucho. Sigamos compartiendo la palabra de Dios. Es la única que puede salvar un alma y transformar el alma del ser humano. Enamorémonos más de este libro. Leamos más su palabra. Tengan disciplina en leerla. Coja un tiempo cada día. Estúdiela, profundícela. Escuche la palabra de Dios. Porque si conocemos la verdad nos hará libres, hermanos. Libres. Conozcamos cada día más y más la verdad, porque entre más verdad conozcamos, más libres somos del pecado, más libres somos de la mentira y de todas las artimañas de Satanás. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza, hermanos. Yo les animo a que sigamos avanzando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Este próximo mes de octubre estamos de aniversario
Para el viernes 22 de octubre vamos a organizar un evento bien bonito. Va a haber concierto, va a haber varias cosas muy interesantes. Vayan invitando personas ya para el próximo mes. Si Dios quiere va a haber bautizos por ahí el 9 de octubre, ya yo les confirmaré. Los que no se hayan bautizado me dicen, porque es importante eso, que se bauticen. Y ahí vamos organizando poco a poco. Entonces, vayan preparándose para el próximo mes y sigamos haciendo la obra. Entonces, vamos a orar al Señor, vamos a orar por las ofrendas. Los que hayan preparado su ofrenda al Señor, tomen en su mano derecha, díganle: Señor, de lo recibido de tu mano hoy te doy a ti, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador. Alegre. Hoy quiero darlo con alegría, con gozo, conforme a lo que he propuesto en mi corazón, conforme a lo que he prosperado. Recibe mi ofrenda, Señor, con olor fragante, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda, Señor, pueden depositarlo. Démosle gracias al Señor por este tiempo maravilloso, por este tiempo en la presencia del Señor, en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Qué importante es conocer la verdad, la palabra de Dios, permanecer en ella para que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Debemos permanecer en la palabra del Señor cada día, vivir en ella, vivir por ella, vivir para ella, para glorificar el nombre del Señor. Desecha toda mentira, todo engaño de Satanás, toda filosofía humana, todo aquello que vaya en contra de la palabra. Deséchalo en tu vida y toma la verdad de Dios, esa verdad que te hace libre. Tú debes entender que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios glorioso, que Dios es un Dios bueno, y esa verdad va a transformar tu corazón. Dios es soberano, Dios tiene el control de esa situación difícil que tú estás pasando, ya sea económica, de enfermedad, familiar. Dios tiene el control. Confía en Él, sigue creyendo a Él, a sus palabras también. Entiende que Dios es glorioso y que la gloria es solo a Él. La gloria no es para ti, por eso vive para Él y para glorificar su nombre. Y entiende también que Dios es bueno y es todo lo que nosotros necesitamos realmente. Las otras cosas son cosas secundarias. Lo que tú necesitas en tu vida es a Cristo, llenarte de Él, de su palabra, para vivir una vida totalmente transformada en Él. Te exaltamos. Levanta tus manos en esta mañana. Dile: Señor, toca mi vida, lléname, coloca en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que yo tenga cada día más hambre, más sed de ti, Señor. Coloca más hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor. Que así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así mi alma tiene sed de ti. Así mi alma tiene sed de ti, oh Señor. Yo te necesito. Aliméntame, transfórmame cada día, Señor. Que cada día sea más y más como tú. Que cada día sea más y más como tú, Señor. Ayúdame a cambiar con tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, a ser transformado en ti, Señor. Lléname, dame la fortaleza para vivir para ti.
para acercarme cada día más y más a ti. El problema del ser humano es que vive lejos de Dios en sus pecados. Ese es el problema. Por eso hoy, si tú no te has acercado a Dios, acércate a Él, acércate a su palabra, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, en lo que Él hizo en esa cruz, muriendo por tus pecados y resucitando al tercer día de entre los muertos. Arrepiéntete y cree para que tú nazcas de nuevo y puedas ser transformado de adentro hacia afuera. Tú necesitas es la palabra de Dios, que es suficiente, inerrante. Tú lo que necesitas es este libro. No más. Gracias, Señor. Llénanos. Fortalécenos en esta mañana. Vivifícanos. Coloca todas tus cargas, todas tus ansiedades delante del Señor en esta mañana y dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a salir adelante. Bendice esta iglesia, Señor. Añade más ovejas a esta iglesia. Los que han dejado de venir, tócalos en sus corazones. Coloca en ellos hambre y sed de ti, que puedan seguir viniendo, Señor. Sigue obrando en esta iglesia, palabra de vida. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Que cada día, Señor, crezcamos más y más espiritualmente, para que podamos también crecer en número.